La semana pasada se hizo una pregunta, bueno, se hicieron varias, ¿no? Pero hubo una que fue repetitiva y yo no escuché que nadie diera la respuesta, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta la semana pasada? Bueno, parecido, ¿no? ¿A qué grupo perteneces? ¿No? ¿A qué grupo perteneces? ¿A qué grupo pertenecemos? Y yo no escuché ninguna respuesta. Es verdad, yo tampoco la di, ¿no? Yo también estaba escuchando, tampoco la di. Pero es verdad que me quedé así como pensando, ¿no? Y dije, bueno, vamos a investigar cuáles son los grupos y vamos a ver en qué grupo me meto o a qué grupo pertenezco, ¿no? Se estuvieron explicando un poco de qué iban eso de los dos grupos, la mentalidad de uno, la mentalidad de otro y todas esas cosas, ¿no? Pero yo me puse a revisar y a releer en la palabra toda esa parte, toda esa historia que es apasionante, ¿no? Y me afilié a un grupo, ¿no? Ahora que está de moda todo esto del politiqueo, que se está moviendo. Ahora cuando vienen elecciones todos los partidos políticos empiezan a hacer cosas, ¿no? Entonces ahora ya están viniendo para captar gente y para que te afilien. Yo me he afiliado al grupo de los conquistadores, ¿amén? Ese es el grupo que definíamos la semana pasada y quiero que vayamos entrando un poco. No sé si tenemos por ahí el power. Los conquistadores, ¿no? Una armadura de esa estaría guapísima. Los conquistadores en ese grupo que se estuvo hablando de 12 personas serían a lo mejor Josué y Caleb, ¿no? Que fueron hacia adelante. Es verdad que de Caleb luego se habla poco, pero yo estoy segurísimo que fue un varón de Dios tremendo en esa época porque ya demostró lo que había en su manera de andar y de pensar, ¿no? Entonces, yo quiero que veamos un poco, analizando en Josué, cuáles son las características de este grupo, ¿no? ¿A qué grupo pertenecemos? Y nosotros decimos, sí, Josué y Caleb pertenecen al grupo de los conquistadores, ¿no? Son gente valiente, son visionarios, ¿no? Temerosos de Dios, son hombres de fe y son cualidades que a uno les gusta escuchar, ¿no? Les gusta tener, pero esas hay que trabajarlas, ¿no? Todo eso tenemos que hacer un proceso para cogerlos y para pertenecer en este grupo, ¿no? Entonces yo quiero hoy que veamos un poco de qué va este del grupo de los conquistadores, para ver si tomaste la decisión de pertenecer al grupo correcto. Pues voy a darte un poco las características de qué va este grupo, ¿no? Y cuando hablamos de conquistadores, quiero que pensemos un poco en dos aspectos, ¿no? Y uno es que somos conquistadores de nuestro interior, ¿no? Como todo lo que venimos hablando estos viernes, ¿verdad? Este curso que acaba de terminar. Y conquistadores del exterior, que es todo lo que el Señor nos viene hablando en este tiempo. ¿Sí o no? ¿Estamos todos más o menos situados? Venimos a esta iglesia, escuchamos las palabras, sí, ¿no? Entonces, Dios viene hablando de que tenemos que levantarnos a la conquista, ¿no? Y este viernes pasado se dijo que estábamos en guerra, ¿no? Y se dieron una serie de instrucciones y una serie de detalles que nosotros extraemos de la palabra y que podemos aprender, ¿verdad? Y Ceci ahí dijo una frase que sonó graciosa, ¿no? Pero dice, bueno, ¿y cuál es la primera instrucción, ¿no? Cuando hay que salir a la guerra, dice, la primera instrucción es salir a la guerra, ¿no? Claro, hay que actuar, hay que moverse, ¿no? Y esta es una palabra que ya hemos hablado antes en profundidad. Entonces, no quiero entrar, pero bueno, el Señor dice, de cierto te digo, por si hay alguno medio dormido todavía, pues hay que salir a la guerra, ¿no? Es la primera instrucción fundamental. Pero una vez que ya sabemos que necesitamos salir a pelear, una vez que ya sabemos que necesitamos ponernos en acción, porque las cosas del reino de los cielos se están moviendo, ¿no? Y uno tiene que ser parte de todo lo que se está moviendo, ¿vale? Yo decido, Señor, yo voy hacia adelante contigo, ¿no? Y ahora vemos, bueno, qué pasa en todo ese camino. Entonces, todos más o menos estamos situados aquí, ¿no? ¿Todos vamos a ir a la guerra o no? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces nos levantamos, vamos hacia adelante y yo quiero que en este grupo en el cual nos metemos, ¿no? Para ir a esa guerra, quiero que definamos algunos puntos. Y yo voy a hablar de varias cosas hoy, pero voy a transmitir 3 principios fundamentales y quiero que te los grabes a fuego, ¿vale? Si te quedas con alguna frase que es bonita, que te ha gustado, lo que tú quieras, el Señor te habló de otra cosa, me da igual. Pero estos 3 principios quiero que te los grabes y que los puedas usar en tu caminar diario y en tus oraciones, pidiéndole, Señor, yo quiero estos 3 principios de conquistador. ¿Amén? ¿Todos estamos situados? ¿Tenéis para apuntar? A aquellos que no tienen tan buena memoria, pues vamos a ir entrando. Hemos dicho que este grupo de conquistadores lo estamos representando con Josué y Caleb, que empezaron, ¿no? Que de Caleb no se habla luego mucho más, entonces vamos a entrar en Josué. Josué tiene un libro que es apasionante. Yo no sé si todos lo habéis leído, el libro de Josué. Un libro lleno de victoria, ¿no? Un libro lleno de conquista, del respaldo de Dios, ¿no? Cuando uno se empieza a mover y cómo Dios empieza a mover todas las cosas. Es tremendo. Pero yo quiero acercarme a la persona de José sin entrar en su libro. ¿Qué es lo que Dios habla de Josué fuera
del libro propio, ¿no? ¿Qué habla en Éxodo? ¿Qué habla en el Pentateuco? ¿Qué se está hablando? ¿Quién es Josué? ¿No? Y vamos a definir un poco sus características, que son las que muestran y las que mueven estas características de este grupo de conquistadores. ¿Sí? ¿Estamos todos colocados? Entonces vamos a ir a Éxodo, capítulo 24, versículos 12 al 18. Vamos a leer un texto bíblico y vamos a acabar en el principio, ¿vale? Vamos a hacer así con los tres. Muy bien, Éxodo capítulo 24, abran sus Biblias. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espérame allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles al pueblo de Israel, ¿no? Y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué su servidor, ahí empiezan a aparecer el nombre, ¿no? Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos, a los dos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, problemas, para hablarnos en claro, acuda a ellos. ¿Qué quiere decir? Moisés recibe un llamado de Dios, oye, ven aquí al monte que vamos a hacer tratos tú y yo, ¿no? Te voy a dar una serie de cosas. Empezó a trapichearle leyes y, ¿no? Empezó a dejar cosas, Dios. Pero no se fue solo, se fue con Josué. Le dijo, vente conmigo, vamos, y vosotros esperadnos aquí. Nosotros vamos a ir, vamos a volver. Mientras tanto, aquí están Aarón y Hur, se quedan para las cosillas que puedan surgir, se las comentáis a ellos, ¿no? Y me parece llamativo esto de que se llevara a Josué, ¿verdad? Entonces el versículo 15 dice, entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Todo esto es lo que estaba pasando en el monte. 17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Eso está relatando cuando Dios estaba llamando a Moisés para darle las tablas de la ley, que hoy las tenemos todos ahí escritas, pero en este momento imagínate el acontecimiento, ¿no? Y en medio de ese acontecimiento se llevó a Josué consigo. Qué privilegio, ¿verdad? Ayer veíamos los jóvenes una película del primer hombre negro que jugó en las ligas profesionales de béisbol. Claro, un negro jugando con blancos en Estados Unidos en aquella época, eso era para matarlo. Entonces, claro, fue todo un movimiento, fue un racismo tremendo, se ve toda la historia, una historia real, ¿no? Y a mí me quedé con una escena de la película que es la escena donde ese hombre está firmando el contrato y se echa la foto. Digo, qué privilegio estar en la foto del primer hombre negro jugando en las ligas, ¿no? Formé parte de ese acontecimiento. Bueno, pues imagínate si eso me emocionó, cómo no sería cuando estaba dándole las leyes a Moisés, ¿no? Allí estaba Josué. Y yo no me imagino que estuviera dentro de la nube, al lado de Moisés, así apuntando, ¿no? En plan secretario, no creo que estuviera ahí dentro. Pero seguramente estaba lo más cerca posible. Quizás estaba al lado de la montaña, si estaba en la cima, pues él estaría en el pie, no lo sé. Pero sé que estaba muy cerca, porque ahí sigue hablando, ¿no? Y vemos un poco después cómo llegan otra vez los dos juntos. O sea que él estuvo esperando. Y nosotros estamos hablando de que Josué estaba con Moisés y estuvieron 6 días donde se estaba la nube formando en el monte, ¿verdad? Dice que la nube cubría y al 7º día llamó a Moisés. Entonces estuvieron 7 días juntos esperando a una palabra que Dios había dicho, oye, ven, sube a mí que te voy a dar algo, ¿no? Ellos estaban ahí los dos juntos siendo obedientes. Luego Moisés sube al monte y empieza a hablar con Dios y empieza a suceder todo eso, ¿no? Sin embargo, ¿dónde estaba Josué? Porque dice que fueron 7 días juntos, pero luego estuvo ahí arriba 40 días y 40 noches. ¿Qué pasaba en esos 40 días y 40 noches? ¿Qué pensaba Josué en medio de todo ese tiempo? ¿Qué pensarías tú? ¿Se le habrá comido un jabalí ahí arriba? ¿No? ¿Se habrá congelado porque la nube esa está fría y esto no lleva abrigo suficiente? ¿Qué pensaríamos nosotros? Al 2.º día, al 3.º, 4.º, 5.º, Moisés, tengo hambre. Ahí no había guasa. Oye, ¿cómo vas por ahí arriba? ¿No? Claro, algo pasaba y él no sabía lo que pasaba, ni sabía cuánto tiempo iba a esperar. No le ha dicho, oye, vengo dentro de 3 días. No, él se fue al monte y uno no sabe. De hecho, podemos ver claramente qué es lo que pensaba o qué es lo que no pensaba. ¿Por qué? Porque el pueblo que estaba esperando también a Moisés y a Josué, también estaba esperando la misma incertidumbre. Oye, esta gente no viene. ¿Y qué empezaron a pensar? No sé si lo tengo aquí apuntado.
No lo he cogido. Bueno, si leéis ahí el Éxodo, vais leyendo un poco más. ¿Y qué pasó con el pueblo? Pues el pueblo empezó a ver que esta gente no llegaba. Y pasaban los días, no llegaba, y empezaron a decir, quizás le ha pasado algo, quizás pues, ha muerto en el camino, no sé qué ha pasado. Ahora construyenos un becerro que tengamos algo para adorar. Y eso es lo que hicieron ante la incertidumbre. Entonces, fíjate qué diferencia veíamos la semana pasada de 12 espías que van a ver algo, ven lo mismo, sin embargo, 2 se quedan en una postura, una perspectiva de victoria, y otros 10 están destruidos nada más que en el pensamiento. Fíjate que aquí vemos el mismo principio. Había todo el pueblo esperando a Moisés, que había sido llamado porque le iba a dar unas instrucciones. Todos estaban esperando, todos estaban viendo que nada pasaba. Sin embargo, Josué se quedó al pie de la montaña esperando que Moisés bajara, y el pueblo se empezó a inventar otros dioses para darle solución. Entonces, ¿cuál quiero que sea el primer punto que te grabes a fuego? Hay que ser entendidos en el Espíritu. Para estar en el grupo de los conquistadores tenemos que estar muy sensibles a lo que es el Espíritu Santo. Tenemos que discernir muy bien lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque todos como iglesia podemos estar viendo la misma situación. Pero que lo interpretemos como el Espíritu quiere solo va a depender de que estemos cerca de Él. Y es muy importante que manejemos esto. Porque si no, puede pasar como le pasó al pueblo de Israel. No somos menos ni más, somos iguales. Podemos reaccionar de la misma manera. Entonces hay que tener cuidado. Primer punto, ¿cuál es? Necesitamos ser entendidos en el Espíritu, ¿no? Y esto es algo que vemos que estaba en la forma de pensar y de actuar en Josué, ¿no? Si lo puedes abrir en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Vamos a ver que esto no fue algo momentáneo, sino que era parte de Josué, parte de su manera de pensar y de andar. Éxodo capítulo 33, versículo 11. 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Fíjate, el mismo que estuvo 40 días y 40 noches esperando a Moisés en pie de la montaña, no era solamente por Moisés. Él estaba buscando la presencia de Dios, la dependencia del Espíritu. La gente venía al tabernáculo, oraba, dice que Moisés cada vez que entraba y salía, todo el pueblo estaba expectante. Y lo veía de lejos y estaba atento cuando entraba y estaba atento cuando salía. ¿No? Parece que aprendieron algo de la montaña, ¿no? Pero Josué dice que entraba, salía y él se quedaba en medio del tabernáculo, ¿no? Buscando esa dependencia del Espíritu. Entonces, el primer punto fundamental que tiene este grupo de conquistadores es ser entendidos en el Espíritu. Y quiero que te lo grabes a fuego para que puedas orar por esto. Señor, quiero discernir tu Espíritu Santo, quiero aumentar el discernimiento, ¿vale? Y es algo que tenemos que guardar, hay que pedirlo. ¿Cuál es la segunda característica de este grupo? Si seguimos leyendo, nos vamos a Números, vemos otra parte de la historia, ¿no? En Números, capítulo 14, versículos del 36 al 45, si lo queréis abrir. Números, capítulo 14, versículos 36 al 45. Dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Estos son los varones que hablábamos la semana pasada. Esta fue la conclusión, ¿no? Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Oiga, nosotros estamos hablando como de un grupo y parece que estamos, como están haciendo ahora todos estos, ¿no? Te estoy invitando al grupo de conquistadores, ¿no? Pero aquí parece que más que una invitación es una advertencia, ¿no? ¿Por qué? Porque te está diciendo qué pasa cuando formas parte de un grupo y qué pasa cuando formas parte del otro grupo. ¿Qué pasa cuando no estás de parte de la gente que va con fe y la gente que va conquistando? Que viene la muerte espiritual, viene la pérdida de promesas, viene la pérdida de bendiciones y todo eso va pasando y la gente se da cuenta y lo llora al cabo de los años, ¿no? ¿Por qué no detectarlo y corregirlo a tiempo? Entonces esto estábamos viendo en Números, ¿no? Y sigue hablando, el 36, 37 y 38 dice lo que le pasó a aquella gente. Entonces cuando el pueblo lo conoce, dice, Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. Oye, ¿os acordáis de los 10 espías que fueron para allá y vinieron hablando peste?
pues han acabado muertos. Entonces, ¿qué pasa? Dice, el pueblo se enlutó mucho, se quedaron impactados, se quedaron en shock. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Se dieron cuenta de que habían estado mal, de que no habían formado parte del grupo correcto. El 41, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. El 43, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Qué estamos viendo en esta parte de la historia? Ya habíamos visto que se clasificaron automáticamente por su forma de pensar, por su forma de hablar, se clasificaron entre ellos en dos grupos. La gente que tenía visión y quería seguir hacia adelante, nos lo vamos a comer como pan, y la gente que no, esto es imposible, no se puede, nada se puede, aunque Dios sea grande, tal, y se quedaron así chiquitos, ¿no? Entonces pasa que estos 10 que hicieron el informe mueren. Se lo dice al pueblo, el pueblo se da cuenta y claro, dice, he estado mal. ¿Y qué pasa muchas veces cuando nos damos cuenta que hemos estado mal? Quieren ir a redimir su error. Y se levantan rápido, voy, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde estaba la guerra? Que es verdad que lo he hecho mal, que voy para allá. ¿Y qué le dice Moisés? No, ahora no. Eso era antes, era el llamado. Ahora Dios no va a ir contigo. Si subes te va a salir mal. Y encima ellos cabezones, ¡pum!, se levantan y se van. Y así acabaron, muertos también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el segundo principio que tenemos que tener como grupo de conquistadores? Ser entendidos en los tiempos. Debemos reconocer esa dependencia de Dios, de saber cuándo hay que actuar y de qué manera, ¿no? Es una advertencia más que una invitación a lo que veíamos antes, y no podemos autorredimirnos, no podemos tomar la justicia por nuestra mano, no podemos solucionar las cosas a nuestro modo. ¿Has hecho mal? Reconócelo, pide perdón, lo que quieras, pero no lo vas a poder arreglar a tu manera, porque probablemente acabe peor. Ellos quisieron arreglarlo a su manera y acabaron un poco muertos, ¿no? Como dice el chiste, un poco. Entonces tenemos que estar en las manos de Dios en todo momento. El primer principio que debemos tener, debemos ser entendidos en el espíritu. Debemos de pedir discernimiento espiritual. El segundo punto, debemos ser entendidos en los tiempos. Debemos de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a conocer el tiempo que estoy viviendo. Ayúdame a discernir el tiempo que viene. ¿Qué es lo que está pasando? Yo veo mi día a día, yo veo mis tareas diarias, pero ¿qué está pasando alrededor mía? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué es lo que viene? ¿No? Y poder estar preparados para eso. Y el tercer punto que quiero que entremos, espero que tengáis bien apuntados esos dos, lo vemos en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, ya Moisés estaba viejito, casi 120 años, estaba dejando los cargos, como así se dice, y postulaba a Josué, ¿no? Y le pasó el cargo a Josué. Pasó algo concreto el día de su muerte. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Punto número 3, tenemos que ser llenos de sabiduría. Tenemos que pedir al Señor, que dice en Santiago, creo que está, no sé si lo tengo, aquí, Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué? Les será dada. Esto es una promesa de Dios. Dios no falla a sus promesas, ¿no? De hecho, luego dice, pero no lo pidas con duda, pídelo con fe de que te va a llegar, ¿no? Y empieza a hablar un poco, ya no he querido entrar tan adelante. Pero el tercer principio de conquistador que tenemos que fijar es que tenemos que ser llenos de sabiduría, ¿no? Hay que pedirla sin dudar, la necesitamos para saber cómo y cuándo actuar, ¿no? De qué manera y cuándo, por lo que veíamos antes, y consultar todo a Dios. Yo pongo ahí, entre paréntesis, bombilla, porque hay una historia que me resulta graciosa, que la veíamos un día, estábamos poniendo unos focos y aquello no salía, ¿no? Y bueno, fue Anita, justo, decimos el protagonista, y fue Anita y dice, no, pero órale a Dios para que te dé sabiduría de cómo hacerlo.
Y claro, sonaba como chistoso. Le voy a pedir a Dios sabiduría para poner una bombilla, como ¿quién no sabe poner una bombilla, no? Y fue llamativo porque no salía y nos pusimos a orar y hizo así, clink, y encendió. De la nada, sin hacer nada especial. Entonces fue llamativo. ¿Por qué? Porque ahí extrajimos una enseñanza. Pide a Dios sabiduría para todo. Aunque te creas que te la sabes toda, aunque creas que eres experto en la materia, pídele. Porque Dios da abundantemente y sin reproche, ¿no? Entonces, estas son características que yo he extraído de esta parte del grupo de conquistadores. Punto número 1. Uy, qué nerviosismo. Ser entendidos en el Espíritu. Punto número 2. Ser entendidos en los tiempos. Y punto número 3. La habéis leído, eso no vale. Luego cuando la quite vuelvo a preguntar. Ser llenos de sabiduría. Esto es algo que tiene que marcar nuestros principios a la hora incluso de orar. Señor, dame discernimiento. Señor, ayúdame a entender el tiempo que estoy viviendo. Señor, dame sabiduría. Y verlo en la manera en la que actuamos día a día. Me encuentro en el trabajo en medio de 15.000 millones de problemas. Señor, ayúdame a discernir tu espíritu. Señor, ayúdame a entender el tiempo que estoy viviendo. Porque hoy es un caos, pero es un caos momentáneo. Pero ¿qué está pasando fuera de lo que veo hoy, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿No? Son cosas importantes. Y el tercer punto, pidamos a Dios sabiduría para ver cómo avanzar. Esta gente estaba delante de un desafío, veíamos la semana pasada. Había una promesa de Dios. Te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Y eso no era mentira, eso era verdad. O sea, cuando la gente llegó se encontró una sorpresa, ¿no? que había gente un poco grande, ¿no? que medía, los llamaba gigantes, o sea que algo tenían que medir. Y yo me imagino que eso no estaba en la lista de instrucciones de Dios, no se lo dejo en la letra pequeña, pero bueno, no era condicionante. El hecho de que hubiera gigantes para Dios no significaba nada. Entonces, cuando Dios te ha dado una promesa, quizás por el camino te vas a encontrar gigantes y te vas a encontrar obstáculos que te van a hacer pensar, quizás no era este el camino. Pero no es así. Cuando Dios ha dado una promesa, Dios va hasta el final. Y todo lo que se interponga a lo que Dios ha dicho, para Dios no vale nada, ¿no? Y veíamos lo de la vista del águila. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿no? Podamos interpretar desde la perspectiva correcta, ¿no? Yo creo en este tiempo, y con esto voy cerrando, la hacemos corta, pero quiero que te quedes con estos principios, que es un tiempo de levantarse a conquistar lo que Dios ha puesto delante de ti. Y cuando nosotros hablamos de que es el tiempo de conquistar, muchas veces pensamos, no, cuando el Señor lo prepare todo, cuando todo tenga ya las condiciones adecuadas, ahí voy. Y no, eso no es ser valiente, eso no es ser esforzado, que es lo que forma parte de este grupo, ¿no? Ayer estábamos con la fraternidad de jóvenes de Andalucía, coordinando un poco las actividades, las cosas que se van a hacer, y uno dice, yo ya he pedido, yo ya me he apuntado al congreso del año que viene, que tenemos el Gandía en febrero, y dice, yo ya me he apuntado al congreso por fe. Dice, porque no me han dado vacaciones ni nada, pero yo ya lo he pedido por fe, ¿no? Y luego seguimos la conversación y dice, mi jefa es la suegra. Y digo, pues sinvergüenza, eso no es fe. Digo, se lo pide la suegra, te lo da. A no ser que sea como la suegra de los chistes, que hay tantos chistes de suegra, normalmente se lo pide la suegra y te lo da. No digo, eso no es fe, ¿no? Fe es cuando la cosa necesitas ese desafío y necesitas avanzar cuando hay dudas y necesitas lanzarte cuando parece que no es sostenible, ¿no? Eso requiere la fe y eso requiere ser conquistador, Señor. Discernimiento del Espíritu, discernir los tiempos y ser llenos de sabiduría. ¿Sabes qué? La diferencia entre cumplir una misión en 4 días, ¿no? Como calcula el Google Maps que se puede hacer, o en 40 años, como hizo el pueblo de Israel, es levantarte a conquistarla. Cuando uno se lanza confiando en lo que el Señor ha dicho, a pesar de que parezca que está todo en contra, el Señor va a respaldar. Y eso es lo que podemos ver en el libro de Josué. Y eso os invito a que lo leáis porque no nos íbamos a meter hoy. Pero es un libro lleno de victorias de esa manera, de victorias locas, de cosas que no tienen lógica. Pero es que Dios no funciona con la lógica, funciona muy por encima. Amén. Entonces, es una invitación que quiero haceros y quiero hacerme a que podamos levantarnos en fe, a que podamos afiliarnos, ¿no? Formar parte de este grupo de conquistadores y podamos lanzarnos adelante. Este libro empieza en Josué. Ahora. En Josué capítulo 1, quiero que veas cómo es la invitación al grupo. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No te está diciendo que vas a tener las condiciones antes. Te está diciendo cómo avanzar, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces otra vez y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esta es la invitación que te está diciendo a ti. Porque es verdad que Dios nos viene diciendo, estamos en guerra y hay que salir a la guerra. Pero no estás solo. Tienes que salir a la guerra, pero Él viene con nosotros. Nosotros tenemos que poner el esfuerzo y la valentía de tomar decisiones complicadas, aunque parezca que no están justificadas. Pero hay que decidir por Dios. Y eso lo vemos en Josué, que era un conquistador. Lo vemos que en medio de la incertidumbre, él permanecía a los pies del monte. Lo vemos que cuando todo el mundo iba para arriba y para abajo, él se quedaba buscando y dependiendo de la dependencia de Dios, ¿no? Y sabes que es una buena pregunta, el otro día charlaba, ¿no? Las cosas en el trabajo se ponen complicadas, es un tiempo convulso, vienen nuevas medidas y está todo patas arriba y es un estrés y un tal. Y uno dice, ¿y qué hago aquí? ¿No? Y cuando uno sabe depender del Espíritu, sabe depender de los tiempos, tú te puedes responder tú puedes dar esta respuesta de sé que estoy donde tengo que estar. Esa es la mayor certeza que tiene el cristianismo. Porque aunque todo alrededor haya una tormenta tremenda, cuando estás en el barco, puedes acallar la tormenta. Pero tienes que estar en el lugar correcto. Tienes que estar en el lugar donde Dios te dice. Y en medio de ese lugar, cuando sabes discernir por el Espíritu y por los tiempos, es cuando hay que decir, Señor, vamos con todo hacia adelante. Todo este problema no lo vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque Dios viene con nosotros. Fíjate que Josué demostró ser un conquistador desde su primera batalla, que es la batalla contra Amalek, ¿no? Y veíamos que los deshizo todo el pueblo. Y uno puede pensar, oh, qué grande Josué, ¿no? Ha derrotado un pueblo importante de ese tiempo. Pero si leemos un poco más para atrás, ¿por qué estaba pasando eso? Porque estaba Moisés con las manos alzadas. Y porque estaban Aarón y Hur apoyando esa oración, ¿no? Entonces, la gloria no es de Josué. Y Dios nos está llamando a ir a la guerra y a conquistarla y a reventarlo. Y lo vamos a hacer. Yo lo voy a hacer. Y yo creo que tú te puedes unir a ese grupo. Pero no va a ser por gracias a que yo soy bueno. Tiene que ser esa dependencia de Dios. Entonces yo quiero que te quede lo que el Señor te haya hablado hoy, pero quiero que te quedes con estos 3 principios. De pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría. Señor, ayúdame a tener discernimiento, a ser sensible a tu Espíritu Santo y a entender los tiempos que estoy viviendo y los tiempos que vienen. Y si tú quieres hacer esta oración, yo te invito a que te pongas en pie y que pienses, oye, ¿a qué grupo pertenezco? Se preguntaba la semana pasada. Hemos tenido una semana de pensar, de ver, de analizar. En el grupo de café sacamos un montón de cosas de valor, pero ¿a qué grupo pertenezco yo? ¿A qué grupo perteneces tú? Independientemente de cuál sea tu respuesta, este es un llamado que Dios te está haciendo a unirte al grupo de los conquistadores. Y no es una invitación, es una advertencia. Porque vienen tiempos complicados. Me gustaría decirte lo contrario, pero no es así. Vienen tiempos complicados y necesitas gente que se ponga en la brecha. Necesitas gente que haga vallado y respalde y cuide lo sagrado. Necesitas gente que vaya al frente. Y esa gente que tiene en su lista está tu nombre y está el mío. Así que es una invitación para que puedas venir a decirles, Señor, como decían los israelitas cuando se dieron cuenta que habían estado mal, ¿no? Henos aquí. Aquí estoy, Señor. Quiero ir a lo que tú tienes. Pero no intentemos hacer las cosas a nuestro modo, sino busquemos del Señor y el Señor hará. Amén. Te invito a que puedas pasar adelante, que te olvides del que tienes al lado. No sé si tenemos ahí. Pero quiero que sea un tiempo donde tú puedas pedirle al Señor, Señor, ayúdame a quitar de mi mente todos los estorbos, toda incredulidad que frena tu mover. Señor, ayúdame a ser libre, Señor, de todos los pensamientos que me frenan, de todos los pensamientos que me condenan, Jesús. De todos los pensamientos que me limitan, porque tú eres un Dios ilimitado. Porque tú no funcionas con la lógica, porque tú no funcionas por el impacto que nos pueda causar lo que estamos viendo, Señor. Tú ves más allá. Y cuando tú das una promesa, no hay nada que se pueda poner en medio, Señor. Cuando tú das una palabra, Señor, no hay nada que pueda frenarla, Jesús. Salvo nosotros, Señor, cuando no creemos en ti. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que queremos ser de este grupo de conquistadores, Señor.
Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a levantarnos para ser esforzados y valientes, Señor. Es una victoria que tú ya has dado, Señor. Ya la tenemos ganada, Jesús. Pero requiere enfrentarla. Requiere levantarse a pelear con una mentalidad correcta, con una perspectiva correcta, que no se pare a ver los problemas, que no se pare a ver la incomodidad de las situaciones, Señor, sino que tengamos puesta la mirada en la eternidad, Señor. Que tengamos puesta la